Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, anoche al abrir el programa les conté que Marco Rubio, secretario de Estado de Trump, había anunciado que había tenido éxito la operación de rescate y liberación de 5 valerosos opositores venezolanos que llevaban mucho tiempo, más de un año, 412 días, recluidos en la embajada argentina en Caracas, sin poder salir de esa embajada y sin que la dictadura venezolana les diera salvoconductos para salir. Hoy voy a tratar de contarles cómo fueron rescatados y liberados esos 5 venezolanos. Han surgido y se han esparcido toda clase de rumores y interpretaciones y teorías sobre cómo fueron liberados esos 5 virtualmente rehenes venezolanos en la embajada argentina en Caracas y cómo volaron hasta Estados Unidos. La prensa europea anunció así la noticia. 5 opositores refugiados desde hace más de un año en la Embajada de Argentina en Caracas llegaron el martes a Estados Unidos. Así lo anunció el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, quien dijo que se trató de una operación precisa de la que no dio detalles. El gobierno de Javier Milei, por su parte, aseguró que valora profundamente los esfuerzos realizados para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes por mucho tiempo estuvieron bajo protección argentina ante lo que calificó como una persecución. Era una persecución, era una forma de tortura. Hace 5 meses no tenían luz eléctrica, estaban en la embajada argentina en Caracas básicamente para que la dictadura no los apresara y no los metiera en la cárcel. Habrían sido 5 presos políticos más, 5 entre por lo menos 900 presos políticos que hay en Venezuela. Eran 6 originalmente los que se habían refugiado en aquella embajada en marzo del año pasado, 2024. Hace poco uno de ellos salió, ya estaba gravemente enfermo, se fue a su casa y unas semanas después falleció ahí. Hoy han circulado, como dije, toda clase de informaciones o explicaciones sobre cómo fueron rescatados los 5 rehenes. 2 mujeres, 3 hombres. El diario Infobae, citando fuentes inobjetables, ha afirmado que fue una operación militar de Estados Unidos diseñada, ejecutada y comandada por militares de Estados Unidos. Esa es una información. Marco Rubio anoche no dijo que había sido una operación militar de Estados Unidos, dijo que había sido una operación precisa. Otra explicación que yo leí hoy es la del Wall Street Journal, que decía que Lula da Silva, el presidente de Brasil, había tenido un papel clave en sacar a esos 5 rehenes de la embajada argentina. ¿Por qué Lula? Porque la embajada argentina, desde agosto del año pasado, cuando Argentina rompió relaciones diplomáticas con Venezuela, estaba bajo custodia de Brasil. Entonces, aparentemente Brasil había hecho un esfuerzo para sacar sigilosamente a los 5 argentinos de la embajada, de los 5 venezolanos de la embajada argentina. Sin embargo, hoy he conocido otra versión y es probable que esta sea la versión real, la versión correcta. La ha difundido hace minutos un brillante y muy bien informado periodista venezolano, Casto Ocando. Según la versión de Casto Ocando, no fueron militares de Estados Unidos quienes liberaron a los 5 rehenes venezolanos. Fueron agentes de inteligencia del Mossad, del Servicio Secreto de Israel. Agentes de inteligencia del Mossad que fueron contratados por el gobierno de Washington y por el gobierno de Buenos Aires. Milei autorizó, según la versión de Casto Ocando, pero él
como digo, suele estar muy bien informado, que se contratara a agentes del Mossad para que estos diseñaran un plan de extracción de los 5 rehenes venezolanos en la Embajada Argentina. Esto es lo que habría ocurrido. Todo esto ha ocurrido, el rescate, la liberación, el vuelo con los 5 ex rehenes y con la mamá de María Corina Machado, porque también rescataron a la mamá de María Corina, una señora de 80 años largos, Corina Parisca, que también estaba siendo acosada y mortificada por los matones de la dictadura venezolana. Entonces, si descartamos que fue una operación con militares de Estados Unidos, que yo creo que Trump no hubiera autorizado, o sea, si Marco Rubio le decía a Trump, quiero invadir Caracas con 2 o 3 helicópteros y un comando de élite para rescatar a los 5 venezolanos que están presos en la Embajada Argentina, yo creo que Trump le hubiera dicho de ninguna manera. Era una opción muy riesgosa. Y luego está, como dije, la versión que ha propalado el Wall Street Journal, que Lula da Silva decidió intervenir. Y al parecer habló con Milei. Recuerden que Brasil tenía la custodia de la Embajada Argentina en Caracas. Y entre los dos diseñaron este plan. Este plan consistía en contratar a expertos del Mossad o que han sido del Mossad. Pero estos son espías profesionales que hacen trabajos de inteligencia muy sofisticados. ¿Cómo habrían operado los expertos del Mossad en Caracas? Según me he podido enterar por la versión fabulosa, novelesca, cinematográfica que ha difundido Casto Ocando en su canal de YouTube, que no me pierdo. Aparentemente los agentes del Mossad sacaron a los 5 venezolanos, 2 mujeres, 3 hombres, en autos pintados exactamente como los autos del SEBIN, de la policía política del régimen autocrático venezolano. Es decir que, y esto les habrá tomado un tiempo, ¿no? Consiguieron 2 vehículos y lograron que esos 2 vehículos se vieran exactamente iguales a los coches oficiales del SEBIN. Los mismos colores, las mismas letras, las mismas inscripciones, las mismas sirenas, todo igual. Y entonces llegan estos autos y todo el mundo asume que son parte de la policía oficial del régimen, ¿no? En esos autos habrían sacado a los 5 y los habrían llevado de inmediato a un aeropuerto donde tenían un avión privado esperando. ¿Cómo lograron aterrizar ese avión privado sin despertar sospechas en la vigilancia del régimen dictatorial venezolano? Se sabrá luego. Pero también ese avión había sido sometido a una serie de cambios, digamos, en su apariencia, en su registro, en su matrícula, en el propósito de su viaje, ¿no? Y era, por decir, un avión que traía ayuda humanitaria, por decir. Por eso fue permitido que aterrizara ahí. Y ahí estaba esperando a los supuestos autos del SEBIN, que no lo eran, que eran conducidos por los espías del Mossad, que llevaron a los 5 rehenes de la Embajada Argentina y a la mamá de María Corina al mismo aeropuerto donde estaba ese avioncito que despegó a toda prisa rumbo a Estados Unidos. Esta es la versión que yo en este momento, a esta hora de la noche, puedo compartir con ustedes con la confianza de que Casto Ocando suele estar mucho mejor informado que yo y que otras fuentes que han especulado sobre quién entró a la Embajada Argentina en Caracas y cómo sacó a los 5 rehenes y cómo los puso en un avión tan rápidamente rumbo a Estados Unidos. El presidente argentino Javier Milei a reconocer la reelección de Maduro. Brasil anunció entonces que asumía la custodia de la sede diplomática con permiso de Caracas, que un mes después revocó su decisión. No obstante, el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva insistió en que seguiría defendiendo los intereses argentinos. Es muy importante entender que esta operación de rescate y liberación
que ha tenido una suerte de brillo cinematográfico, ya conoceremos luego los detalles, pero sí han sido agentes o exagentes del Mossad con autos embusteros del SEBIN. Hay que felicitarlos porque han hecho un trabajo cojonudo, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que lo han hecho cuando Maduro estaba llegando a Moscú. Y a eso vamos a ir luego. Este es el primer viaje al extranjero que hace Maduro desde julio del año pasado de su mega fraude electoral. Como está corto de dinero, porque Trump lo ha sancionado en la industria petrolera, Maduro ha viajado a Moscú a pasar el sombrero, ¿no? A pedir dinero. También a participar en las fiestas, las celebraciones por el aniversario del Día de la Victoria de los soviéticos sobre los nazis al final de la Segunda Gran Guerra Europea. Pero entonces, como la seguridad del régimen dictatorial venezolano estaba organizando el viaje de Maduro a Moscú, quizá descuidaron un poquito a la Embajada Argentina en Caracas, que además está a solo 200 metros de la Embajada Brasilera en Caracas. Entonces, quizá desde la Embajada Brasilera en Caracas, con la anuencia, con el permiso de Lula, los agentes del Mossad empezaron a moverse, sigilosamente, ¿no? Y empezaron a preparar los detalles del operativo de rescate y liberación, de extracción, se ha dicho, y de inmediato llevar a estas cinco personas de la embajada, más la mamá de María Corina, o sea, Corina Parisca, al avión que los trajo a Estados Unidos. Yo supongo que en las próximas horas o los próximos días estas personas van a declarar, van a hablar con la prensa, van a contar los detalles de cómo fueron liberadas, ¿no es cierto? Supongo que Rubio, Milei, quizá Lula y todos los que han participado de esta operación, incluyendo a los valerosos e ingeniosos agentes del Mossad o ex agentes del Mossad, recibirán el crédito que merecen, los elogios que bien han ganado, ¿no? Pero insisto, Maduro está en Moscú, Díaz-Canel, el dictador cubano, está en Moscú. Y ambos van a Moscú, por supuesto, a pedirle plata a Putin, pero ese fue el contexto en el cual se diseñó el operativo de rescate de los 5 rehenes de la Embajada Argentina. Llega el dictador cubano a Moscú. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó el miércoles en Moscú, en un encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que la unidad de la isla con Rusia les permitirá enfrentar los desafíos actuales y futuros. El mandatario cubano, que llegó a Rusia el fin de semana y estuvo en San Petersburgo, participa por segundo año consecutivo en las celebraciones por el aniversario del Día de la Victoria, que terminarán el 9 de mayo. En un encuentro bilateral con Putin, recordó los desafíos que históricamente han enfrentado juntos estos dos países, cuya relación diplomática se restableció un 8 de mayo hace 65 años. Maduro también llegó a Moscú en un avión de Conviasa, primer viaje internacional después del megafraude de julio del año pasado. Todas las fuentes serias afirman que Maduro no ha negociado la liberación de los rehenes de la Embajada Argentina, que no ha habido ninguna negociación ni con Milei, ni con Lula, ni con Marco Rubio, ni con nadie. O sea, Maduro no sabía. Y tampoco es verdad que la dictadura venezolana expidió salvoconductos a los rehenes de la embajada, tampoco. O sea, las fuentes serias como Casto o Cando han dicho, y esto ya lo dijo Casto anoche, que Maduro se quedó boquiabierto en Moscú cuando se enteró de que habían sacado a los 5 rehenes de la embajada, ¿no? O sea, que la dictadura venezolana no sabía nada. Todo esto ha ocurrido a sus espaldas mientras Maduro llegaba por la noche a Moscú. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó el miércoles a Rusia para reunirse con su par ruso, Vladimir Putin. Esto en el marco de las celebraciones por el 80º aniversario del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial.
El mandatario venezolano llegó a Moscú la madrugada del miércoles junto a la primera dama, Cilia Flores, según imágenes transmitidas por el canal oficial venezolana de televisión. Nuestra presencia aquí es una ratificación que el camino de la humanidad tiene que ser la paz, el entendimiento, el respeto a la igualdad de los estados. Y además es una expresión de admiración histórica infinita. Este farsante, este fariseo que va a Moscú a decir el camino es la paz, ¿cómo no? Tiene 900 presos políticos y dirige una dictadura violenta, criminal, sanguinaria. El camino es la paz. Ha tenido que escapar de Caracas la mamá de María Corina, una señora octogenaria. Y este señor tiene cinismo de decir que el camino es la paz y que lleva a Moscú el saludo del pueblo venezolano. No habla usted por el pueblo venezolano, señor Maduro. El pueblo venezolano a usted lo repudia. El saludo siempre firme, valiente y solidario del pueblo venezolano, desde la fuerza espiritual de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, nuestro comandante supremo, y de un pueblo que está dando la batalla también en el siglo XXI contra el nazifascismo, contra los imperialismos, que es el pueblo de Venezuela. La batalla victoriosa. Venimos a conmemorar con mucha sensibilidad y mucha conciencia histórica los 80 años de la victoria de la Gran Guerra Patria. Dijo Maduro, adulando por supuesto a Putin, que la Unión Soviética liberó a Europa. ¿Eso es verdad? Eso no es verdad. Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá liberaron a Europa. ¿La Unión Soviética derrotó a los nazis en la otra mitad de Europa? Sí, eso es verdad. ¿Llegó hasta Berlín? Sí, eso es verdad. Pero luego la Unión Soviética aplastó con la bota comunista a esa mitad de Europa, con lo cual no podría decirse que los soviéticos liberaron a esa mitad de Europa. No, derrotaron a los nazis en esa mitad de Europa y se quedaron aplastando a esos países durante décadas, incluyendo a media ciudad de Berlín. Eso no podría calificarse de liberación. La Unión Soviética puso 27 millones de seres humanos como sacrificio. Resistió en Moscú, en Stalingrado, en Leningrado, y luego millones de hombres y mujeres llegaron hasta Berlín a liberar a Europa en primer lugar. Y Europa tiene que agradecerle al Ejército Rojo y a la Unión Soviética que quien los liberó del nazifascismo fue el Ejército Rojo, la Unión Soviética. Liberó a Europa. ¿Y quién desembarcó en Normandía? ¿Quién? ¿Quién desembarcó en Normandía? Murieron miles de soldados americanos, canadienses y británicos. Los aliados liberaron a Europa y llegaron hasta Berlín y exigieron la absoluta liberación de todos los territorios que los nazis habían ocupado. Los aliados liberaron a Europa. ¿Los soviéticos derrotaron a los nazis? Sí, claro, por supuesto. Pero de ahí a decir que los soviéticos salvaron a la humanidad, como dice Maduro. Luego descubrió los campos de concentración donde murieron 6 millones de hermanos judíos y de hermanas judías. Y los liberó. Y liberando a Europa y liberando al pueblo judío de los campos de concentración, liberó a la humanidad de la gran amenaza nazifascista y creó las bases del derecho internacional que llevó a la creación de la Organización de Naciones Unidas. Hoy ese derecho internacional y esa estructura multilateral está en crisis y otra vez está amenazada. Lo cierto es que los comunistas de Stalin, una forma de fascismo, derrotaron a los nazis de Hitler, otra forma de fascismo. Pero entonces esa mitad de Europa, la Europa del Este, se salvó de los nazis para caer en la bota comunista de Stalin. No fue algo, digamos, que podría calificarse como una liberación. No. Europa del Este siguió absolutamente oprimida y sojuzgada, ya no por los nazis, sino por los comunistas de Stalin,
Pero Maduro quiere reescribir la historia como si fuéramos tontos, ¿no? Así que nuestra presencia aquí es una ratificación que el camino de la humanidad tiene que ser la paz, el entendimiento, el respeto a la igualdad de los estados. Y además es una expresión de admiración histórica infinita al pueblo ruso, a los pueblos de lo que fue la Unión Soviética, por la contribución inmensa que le dieron a la humanidad. Ha sido la victoria más grande de la humanidad frente a la amenaza más criminal que fue el nazifascismo. Así que estamos aquí con la fuerza del pueblo bolivariano venezolano diciéndole al presidente Putin, al pueblo ruso y a los pueblos de lo que fue la Unión Soviética, aquí está Venezuela siempre firme. Queda una vez más como un baboso adulón, como un untuoso cortesano de Putin. Habla de guerras, de amenazas criminales, habla de la paz violentada. Y dice un par de palabras sobre la guerra en Ucrania. Dice algo sobre la invasión rusa en Ucrania. Sobre el 1 millón o más de ucranianos que los rusos han matado. En ese país inocente no dice nada. Entonces no tiene ninguna autoridad moral Maduro para hablar de guerra y de paz. O de salvadores de la paz. No. Ciertamente Putin no es un salvador de la paz, ni un garante de la paz. Es un enemigo de la paz que quiere conquistar los territorios que eran de la Unión Soviética a sangre y fuego. Y por supuesto recibe con una sonrisa benévola a este gigantón que viene de las Américas a adularlo babosamente y de paso a pedirle dinero. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue recibido el miércoles por su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario sudamericano llegó a Moscú para asistir a las celebraciones por el 80 aniversario del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial. En marzo, Putin sostuvo una videoconferencia con Maduro y le invitó a visitar la capital rusa para firmar un acuerdo con el fin de ampliar la cooperación bilateral. En los años que están por venir, con el tratado que vamos a firmar por 10 años, bueno, ver florecer las relaciones entre la Gran Rusia, hoy potencia principal de la humanidad, y Venezuela desde Sudamérica luchando en el ideal de Bolívar y de Hugo Chávez. Potencia principal de la humanidad, le dice a Putin. Y luego firman el acuerdo. Supongo que el acuerdo le dará a Venezuela algún oxígeno financiero, ¿no? Supongo que Rusia le va a comprar algo de petróleo. No creo que Rusia le preste dinero en metálico, porque es mucho el dinero que Venezuela le debe a Rusia y a China, ¿no? Y ya los rusos y los chinos saben que Maduro es un muy mal pagador. Por los resultados de las negociaciones ruso-venezolanas de alto nivel, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin, y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firman el acuerdo entre la Federación de Rusia y la República Bolivariana de Venezuela sobre la cooperación y asociación estratégica. Una pausa y regresamos enseguida. Hubo hoy fumata negra, humo negro en el Vaticano. Todavía no eligen al Papa. Mañana jueves habrá una nueva ronda de votación entre los cardenales. Ya venimos. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, hubo humo negro, fumata negra hoy en el Vaticano. Todavía no hay nuevo Papa. Los cardenales tienen que seguir votando. Para elegir al nuevo Papa se necesitan por lo menos 2/3 partes de la votación. Se vota por escrito y luego todos los votos son incinerados. Y entonces si sale humo negro es que no se ha elegido al Papa con más de 2/3 de la votación. Son 2/3 sobre 133 votos, que son 133 cardenales.
Leo en los periódicos que el mundo está tenso, nervioso, a la expectativa. Yo la verdad no me siento así, ¿no? Estarán tensos, nerviosos los cardenales, ¿no? Porque ellos tienen que conspirar, que hacer pactos y sellar toda clase de acuerdos sigilosos bajo la mesa, quién apoya a quién y a cambio de qué, ¿no? Pero yo la verdad que no estoy demasiado, no sé ustedes, ¿no? Pero no estoy demasiado tenso con el asunto. Hoy Trump nombró embajador en China. Sinceramente no envidio a ese honorable caballero. Va a ir a China representando a un gobierno que es abiertamente hostil a China. As our lead diplomat in Beijing, David will work to promote American interests and stability in the Indo-Pacific, help stop the flood of Chinese fentanyl across our borders, which we have to do. We lost, I believe, 300,000 people last year. Seek fairness and reciprocity for the American worker, ensure the safety of our citizens overseas, and promote peace in the region and in the world. And I'm confident that he will do an exceptional job. He's an exceptional man, and make our country very proud and make our country very safe, too. ¿Será un hombre tan excepcional como dice Trump, su embajador en China? No, tengo mis dudas, ¿no? Trump nombra embajadores, por lo general, a sus amigos más íntimos, todos millonarios, todos juegan al golf con él, ¿no? Habría que preguntar si este señor habla mandarín. Trump le dijo, dile de mi parte a Xi que le mando un saludo. So, David, I want to congratulate you. This is as big as it gets, and the timing is unbelievable, but it's time that we have somebody like this. This is a very, very extraordinary man, and you're going to do a fantastic job. And say hello to President Xi when you're over there, please, okay? Luego le preguntaron a Trump cuándo va a anunciar los nuevos aranceles, no quiso comprometer una fecha, ha dicho en 2, 3, 4 semanas, y dijo que no quiere hacer muchas excepciones, que quiere anunciar unos aranceles simples. The Secretary just told lawmakers that a tariff exemption for certain baby items like car seats is under consideration. Will you exempt some products that families rely on? I don't know. I'll think about it. I don't know. I really don't. I want to make it nice and simple. I'm not looking to have so many exemptions that nobody knows what's doing. We have to make it very simple, but I'll take a look at it. Yep. Mr. President, there are rumblings in Washington that some House Republican moderates are opposed to defunding Planned Parenthood in this year's reconciliation package. What do you say to those members, and are you supportive of? Well, I don't know yet. I have to see, because you're just telling me that for the first time. We'll work something out. Está claro que los periodistas están mucho mejor informados que el presidente, ¿no? Eso está claro. El presidente se da la gran vida. Por cierto, nadie sabe dónde está su esposa, ¿no? Pero no está en la Casa Blanca, eso seguro, no está en la Casa Blanca. La señora Melania, sabiamente, parece ser, tampoco está en Palm Beach, está en Nueva York, con su hijo Barron. Por lo menos mientras no concluía el semestre académico del muchacho que va a la Universidad de Nueva York, ¿no? A NYU. Y después supongo que ya en el verano que se avecina estarán en Palm Beach. Pero la señora no quiere estar en la Casa Blanca, no la pasa bien ahí, porque además Trump duerme muy poco y se levanta a cualquier hora y empieza a tuitear o llamar a Fox, o le dice a Elon Musk que se quede a dormir, y entonces Elon Musk se queda a dormir, y esto es real, no me lo estoy inventando, ¿no? 1 o 2 veces por semana se queda a dormir en la Casa Blanca, entonces los dos se quedan hasta cualquier hora comiendo helados de caramelo y tal. La señora Melania sabiamente se va a Nueva York, o en el verano supongo que a Palm Beach. Trump confirmó que en Suiza se están llevando a cabo unos diálogos entre Estados Unidos y China sobre los nuevos aranceles que se anunciarán pronto. Mr. President, what are you hoping your representatives will get out of the talks in Switzerland on China? And secondly, what does China need to do on fentanyl specifically? What do you want to see done? Well, they have to stop fentanyl from coming in. That'll be a very big part. And I had that understanding with President Xi before I left last time, and we had a deal, and he would have honored the deal. But when Biden came in, of course, nothing ever happened with him. He didn't know what the hell he was doing. But that would have saved a lot of lives. That election cost us a lot of lives and a lot of heartache. The fact that
We went through 4 years of misery. Sobre la guerra en Ucrania dijo que no está contento con Rusia. Qué manera de ser amable con Putin, ¿no? Podría decir estoy furioso con Putin. Podría decir estoy decepcionado de Putin. Podría decir se me ha agotado la paciencia con Putin porque no quiere la paz y porque elige la guerra. Pero dice no estoy contento, no estoy tan contento. Vice President Vance said Russia was asking for too much to end the war. Given that, do you still have confidence that... When did he say that? Earlier this morning. Well, it's possible that he's right. He may know some things that, because I've been dealing with this and some other things, but we are getting to a point where some decisions are going to have to be made. I'm not happy about it. I'm not happy about it. No está contento. Bueno, podría criticar con un poco más de énfasis y determinación. Podría criticar a Putin. No lo hace. También dijo que jamás los terroristas palestinos no han liberado a todos los rehenes y que según sus fuentes al menos quedan 21 rehenes israelíes vivos. And they said 59, and I said, really? But they said only 24 are living, and I now correct, I say 21, because as of today it's 21, 3 have died. So this is a terrible situation. We're trying to get the hostages out. We've gotten a lot of them out. As the expression goes, there's 21 plus a lot of dead bodies. Sobre la fiscal Leticia James, que trató de poner a Trump tras las rejas, acusándolo de toda clase de trampas, fraudes y amaños inmobiliarios, Trump dijo, y ahí sí no se corta, ahí sí no se inhibe, ¿no? Si habla de Putin, es un señorito cuidadoso. Pero cuando habla de una fiscal, ¿qué no le dice, no? Dijo que es una mala persona, una horrible persona, un desastre de persona, una enferma. I can say unrelated to that, she's a disaster for New York. She's a horrible, horrible human being. And I think she's a total crook. There's no question about it. But that's just my opinion. Pam's going to have to do what she wants. She's a very bad person. She's a very, very bad person who campaigned solely on, I'm going to get Donald Trump over and over again. She's a sick person. But that has nothing to do with what Pam does. Pam is going to do what's right. Sobre las hostilidades o escaramuzas bélicas entre la India y Pakistán, dijo que, primero que nada, él es muy amigo de los líderes de la India, de los líderes de Pakistán. Él es muy amigo de todo el mundo, ¿no? Los conoce muy bien, los conoce desde chicos, ¿no? Son sus amigos. Y bueno, él es muy amigo de todos, y como es amigo de todos, sería bueno que detengan la guerra. Between the war in India and Pakistan, what's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well, good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. Una pausa y regresamos enseguida. Bienvenidos de vuelta al programa. J.D. Vance, vicepresidente de este gran país, habla de fútbol. As all of you know, soccer is a sport of incredible grace and finesse and beauty. These are 3 things that have nothing to do with politics, and so we're thrilled to have the FIFA World Cup in the United States of America. I think that you'll see the very best of the United States of America, both in athletic competition, but also in hospitality, something our boss knows quite a bit about. And so we're excited to have you. We're excited for this event, and we will do everything at the government level to make this thing as successful as we can. El Mundial se jugará entre mediados de junio y mediados de julio del próximo año 2026. ¿Y todos los partidos se van a jugar en Estados Unidos? No.
hay algunas sedes en Canadá y otras en México, pero la mayor parte de los juegos habrán de disputarse aquí en Estados Unidos. ¿Tenemos aquí en Mega los derechos exclusivos para propalar los partidos de fútbol? Entiendo que sí. ¿Quién dirigirá las transmisiones? Yo mismo. Sí, vestido con pantalón corto y botines. No sé si ustedes saben, pero el fútbol es una de mis pasiones. Vance, en otra presentación pública, dijo que parece ser que Rusia no tiene interés en la paz. Es un muchacho perspicaz este señor Vance, ¿no? Le ha tomado 3 años darse cuenta de que Putin quiere la guerra en Ucrania. But the Russians seem not to be interested in the kind of quote-unquote deal that could be offered to them. So talk to us a little bit about how you see the next steps. Yeah, so let me say a couple of things about this. First of all, I appreciate your kind words about the administration. Obviously, I think it was the right thing to do for us to start the process of negotiation. I think for too long, the Russians, the Ukrainians have been fighting. Obviously, there's been a lot of people dying on both sides. There's been a lot of innocent loss of life. And our view is it's absurd that you've had this war go on for so long, and the two sides aren't even talking constructively about what would be necessary for them to end the conflict. Dijo que las críticas vertidas contra el presidente Trump por favorecer aparentemente a los rusos son injustas. And I think that, one of the things that President Trump has always been very good at, and he's gotten a lot of criticism, unfair criticism in my view, from both the American and some of the European press, is what I would call a strategic realism or a strategic insight. In other words, you don't have to agree with the Russian justification for the war, and certainly both the president and I have criticized the full-scale invasion, but you have to try to understand where the other side is coming from to end the conflict. And I think that's what President Trump has been very deliberate about, is actually forcing the Russians to say, here is what we would like in order to end the conflict. Se quejó de que Rusia pide demasiado para terminar la guerra. ¿Qué pide Rusia? Bueno, más o menos quedarse con la mitad de Ucrania, ¿no? And again, you don't have to agree with it. You can think that the request is too significant, and certainly the first peace offer that the Russians put on the table, our reaction to it was, you're asking for too much, but this is how negotiations unfold. And I wouldn't say, I'm not yet that pessimistic on this, I wouldn't say that the Russians are uninterested in bringing this thing to a resolution. What I would say is right now, the Russians are asking for a certain set of requirements, a certain set of concessions in order to end the conflict. We think they're asking for too much, okay? And then obviously, the Ukrainians matter a lot. They're the other side, they're the other party, at least to the direct conflict. And we have to ask, what is the Ukrainian, what do they need in order to bring this conflict to a successful completion? And we're going to continue to have that conversation. Lástima que no trató así educadamente a Zelensky cuando este visitó la Casa Blanca, ¿no? Porque en aquella emboscada contra Zelensky a fines de febrero quedó clarísimo, que J.D. Vance juega para los rusos. Así que a mí no me va a tontear. Él dice que si Rusia no se compromete con la paz, y no se va a comprometer. Putin comenzó la guerra, Putin quiere seguir la guerra, quiere seguir conquistando territorios ucranianos. Entonces, el gobierno de Trump se marchará de las negociaciones, dejará de ser un mediador por la paz. Putin estaría encantado, eso es lo que quiere. Now, what the president has said is that he will walk away if he thinks he's not making progress. And I think that, about once every 4 or 5 weeks, you will hear some American official or sometimes multiple American officials say, this is a week where we need to make another step. And in particular, the step that we would like to make right now is we would like both the Russians and the Ukrainians to actually agree on some basic guidelines for sitting down and talking to one another. Obviously, the United States is happy to participate in those conversations, but it's very important for the Russians and the Ukrainians to start talking to one another. Entonces él dice o descubre, ¿no?, que Ucrania sí está dispuesta a firmar una tregua de 30 días, pero Rusia no. ¿Por qué Rusia no quiere firmar un armisticio de 30 días? Porque Rusia dice que no le conviene. O sea, a Rusia lo que le conviene es seguir matando ucranianos.
I'm not yet a pessimist on this. I mean, obviously, you know, the Russians and the Ukrainians are not there yet because the fighting is still going on. You know, the Ukrainians have said they would agree to a ceasefire, a 30-day ceasefire. We appreciate that. What the Russians have said, again, you don't have to disagree with it, but it's important to understand where the other side is coming from. What the Russians have said is a 30-day ceasefire is not in our strategic interest. So we've tried to move beyond the obsession with the 30-day ceasefire and more on the what would the long-term settlement look like, and we've tried to consistently advance the ball. Dice o descubre que ambas partes en el conflicto bélico se odian. Pero ¿cómo no van a odiar los ucranianos a los rusos? ¿Cómo no los van a odiar? Han invadido el país, han matado a centenares de miles de personas inocentes. ¿Cómo no los van a odiar? One final point I'd make about this, I think it probably wouldn't surprise anybody in the room, but there are a lot of people watching who are not in the room, is a frustration that we've had, frankly, with both sides, is that they hate each other so much that if you have an hour conversation with either side, the first 30 minutes are just them complaining about some historical grievance from 4 years ago or 5 years ago or 10 years ago. Look, I understand it. I understand that people don't fight wars against each other without a lot of grievance and a lot of problem, but we're trying to, as much as we can, play a constructive role in advancing the peace conversation forward. Una pausa y regresamos enseguida. Al secretario del Tesoro le preguntaron en el Congreso quién pagará finalmente los benditos aranceles de Trump y no supo responder. No. Answer the questions I asked, please. I only have 5 minutes. Who pays tariffs? Sorry? Well, who pays tariffs? Sorry, Mr. Secretary, please. Excuse me. The question is very simply, who pays tariffs, Mr. Chairman? I'd like him to answer that question. Well, He wants to answer other questions. well, Congressman, if the exporters, they dislike tariffs so much, why wouldn't they? If I think what you're trying to get me to say. Did you remember the question? I'm not sure you did. Who pays tariffs? It's a very complicated question. Un desastre, no respondía. Luego, otra congresista le pregunta ¿con qué países están más avanzadas las negociaciones comerciales? Tampoco responde. Specifically, which countries are you close to striking deals with? I'm sorry, Congresswoman, but that would not benefit the United States. No. I'm asking you a question based on the statement that you made on CNBC. And I am telling you that it would be detrimental to the interest of the United States for me to answer that question. Why would that be detrimental? Because as the negotiations may still be in process as we speak, as we are not at the end of the week yet, I am sure that you through your question, would not want to compromise U.S. negotiations. Reclaiming my time. Dijo que las negociaciones están más o menos avanzadas con 18 países importantes. How long do you think those negotiations will take before they are concluded? There are numerous countries, as I have said, if you saw my CNBC interview, which you referenced, that there are 18 important trading partners, and we are moving forward at all deliberate speed with those. ¿Este señor tendrá la palabra final de los aranceles? No, por supuesto que no. El que decide, el que corta el jamón, el que corta el bacalao, es Trump. Y él solo está ahí para peinarse bonito y defender a Trump. Ya regresamos. Para terminar, el periodista venezolano Casto Ocando ha revelado hoy en su canal de YouTube que fueron agentes israelíes del Mossad, del Servicio Secreto de Israel, los que liberaron a los 5 rehenes venezolanos en la Embajada Argentina en Caracas, en autos idénticos a los del SEBIN, llevándolos a un aeropuerto, subiéndolos a una aeronave privada y trayéndolos aquí a Estados Unidos. Fue, al parecer, una operación del Mossad, del Servicio Secreto de Israel. Mis respetos. Gracias por hoy.
Nos vemos mañana. Muy buenas noches.